Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Nivel de deficiencia alto, entre 20 y 10, situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional y esporádica. Fíjense que pueden suceder cualquiera de los dos eventos, ¿cierto? O que es muy deficiente, ¿cierto? Y se aplica, o que es muy aplicada, o sea, no es deficiente, pero no se aplica. Cualquiera de las dos variables puede estar fallando para que esas calificaciones sean tan altas. Esta materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Nivel de deficiencia medio, entre 8 y 6. Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Nivel de deficiencia bajo, entre 4 y 2. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? ¿O no? En este caso, ¿Sí entendieron esto? en este caso se haría el ejemplo, por ejemplo, en el deficiente y muy deficiente del caso de los mineros de Chile. Sí, o si ustedes van por allí, nomás a una humita. No, me refiero a ese caso puntual por lo que ya ellos sabían que habían gases y no habían hecho nada. Y con un gas humano fue suficiente para que ocurriera la Para que tragedia. explotara. Sí. Entonces, nivel de deficiencia absolutamente total porque no se habían aplicado medidas, ¿cierto? Y el otro es el nivel de exposición. Estaban muy expuestos. Y ninguna de las dos operó de manera acertada, por lo tanto ocurrió la tragedia. ¿Sí entendieron esto, muchachos? Sí, sí. ¿O lo volvemos a repetir un poquito atrás? Una duda que tengo. ¿Volvemos a repetir? ¿De volvamos? De volvamos no importa, o sea, lo importante es que ustedes entiendan de dónde sale eso, por si alguna vez ustedes se encuentran con una matriz de peligros, la puedan interpretar. ¿Vale? A ver, denle para atrás y yo necesito. Desde más atrás. Más. Ahí. Entonces, esto lo utilizamos para evaluar los riesgos. Entonces nos dice que para evaluar el nivel de riesgo, que se denota como DNR, se deberá determinar lo siguiente. Primero, tenemos que determinar el nivel de riesgo, que es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, ¿cierto? Por supuesto, la probabilidad de que se ejecute el riesgo y la consecuencia. Entonces eso nos da una calificación, ¿cierto? Si la consecuencia es muy alta, pues la calificación será muy alta, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Listo. Entonces eso es nivel de riesgos. ¿Qué más debemos determinar? Se debe determinar el nivel de probabilidad, que lo tenemos allá, ¿sí ven? Porque ¿de dónde yo voy a sacar cifras si no sé qué es el nivel de probabilidad? ¿Cómo reemplazo esas variables en esa operación matemática sencilla? ¿Cierto? Entonces dice que el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición, pero ya dijimos que es el nivel de deficiencia, es decir, lo deficiente en cuanto a la aplicación de las medidas, y el nivel de exposición es cuánto tiempo yo estoy expuesto a un riesgo determinado, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí? Estamos claros. Entonces nos dice que el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Sigamos, siguiente. Entonces, miren, aquí está la determinación del nivel de deficiencia con los significados y las calificaciones que ya están establecidas, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Saber cuál de estas calificaciones voy a aplicar en particular. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que yo haya observado, ¿cierto? En mi inspección del tiempo del puesto de trabajo, en mi encuesta con el trabajador, en la lista de chequeo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, miren, dice que muy alto, que es MA, tiene una calificación de 10. ¿Qué significa 10? Significa que se han detectado peligros, ¿cierto?, que determinan
como muy posible la generación de incidentes o accidentes, ya dijimos que dijimoslo como accidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula, no hay medidas preventivas, no existen o están ambos combinados. Riesgos muy importantes y medidas preventivas nulas. Eso es 10. Entonces ustedes llegan a la hora, un trabajador está ya en alturas. ¿Qué riesgo tan tenaz? ¿Cierto? Trabajo en alturas. No tiene un arnés, no tiene una eslinga, no tiene una línea de vida, no tiene un apoyo ideal, etc. ¿Cómo lo calificarían? Con 10, ¿cierto? Nivel de deficiencia 10. ¿Sí? Ahora sí lo entiendo. Listo. De acuerdo a eso, que ahí están los significados. Por eso usted tiene que contar siempre con el documento. Señora, para ese ejemplo, pues, para ese caso, perdón, había un ejemplo que una vez pues estaba viendo mi mami que el señor estaba trabajando, arreglando el tercer piso, y con esa que es metálica, no, esa es una cosita larga. Resulta que el señor tocó los cables de la tensión, exacto, y la botó, ¡pah! Allá era el señor y quedó todo quemado una parte. Riesgo eléctrico sin protección alguna, sin conocimiento, sin nada, y se fue electrocutar. Y entonces, de ahí hacia abajo, muchachos, ¿sí ven? Listo, siguiente. Entonces ya sabemos cómo determinar el nivel de deficiencia, ya existe la tabla del nivel de deficiencia. Miremos a ver ahora también el nivel de exposición, también está determinado numéricamente, muchachos. Entonces dice que tenemos 4 parámetros para medir el nivel de exposición: la continua, la frecuente, la ocasional o la esporádica. Y ahí nos dan, ¿cierto?, lo que significa cada uno. Entonces yo le pregunto, ¿usted está todas las 8 horas de su trabajo expuesto, don Emil? Sí, señora. Entonces será como continua. ¿Qué calificación le doy? 4. ¿Listo? Entonces ya tenemos nivel de deficiencia y nivel de exposición. 10 y 4. Determinamos el nivel de probabilidad. Entonces nos dicen, volvamos a la primerita esa donde estaban. Nos dice que el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. ¿Cuánto será? 4 por 10, 40. ¿Entendieron? Así es, tal cual. ¿Listo? Así es. Y ahí están, ¿cierto?, los significados. Ya nosotros obtuvimos un número. Entonces ya nos dice qué significa cada uno de esos niveles de probabilidad que me llevan a qué? A implementar medidas correctivas o preventivas o a las que haya lugar según, ¿cierto?, lo que yo acabo de hacer, lo que yo acabo de encontrar, lo que yo acabo de cuantificar. ¿Está claro, chicos? Eso es todo. Eso no tiene mucha ciencia, pero hay que saber interpretar. Tenía ciencia, pero Tenía ciencia, pero se le acabó la magia. Digamos, ahí están los significados, ¿sí? Ahora miren el nivel de consecuencia. Nivel de consecuencias. Mortal. Están calificados igual. Perdón. Están calificados de igual manera. Tenemos el accidente mortal o catastrófico, se le da una calificación de 100. Muy grave 60, grave 25 y leve 10. De acuerdo a ese tipo de lesiones causadas. Consecuencia, es lo que le pasa al trabajador. Se puede morir, puede tener lesiones graves e irreparables como incapacidades permanentes, invalidez, incapacidades parciales inclusive. Aquí, lesiones con incapacidad temporal, es el índice de lesiones temporales, no es incapacidad laboral temporal. Es que hay otro indicador que es el ILI, el índice de lesiones incapacitantes. Pero este es el ILI, que es la incapacidad laboral temporal. Hay que saber mirar y leer esas siglas. Y por otro lado tenemos las lesiones que no requieren
de hospitalización, por ejemplo, un desgarro, por ejemplo, una luxación, una cosa, pero que igual sucedió y se le da calificación de 10. Esta es la calificación al nivel de consecuencias. No, dice que para evaluar, ¿vale? No, para evaluar el nivel de consecuencias se debe tener en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada. La más grave, ¿no? Porque digamos que son 10 accidentados, pero uno presentó lesiones pequeñísimas, pero el otro se murió. ¿Cómo lo califican? 100, claro, como el más mortal o catastrófico. ¿Listo? Dale. La determinación del nivel de riesgo. Dijimos que el nivel de riesgo aquí era igual. Pongámonos allá donde decía nivel de riesgo. Al nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Vámonos. Aquí está. Entonces, miren, si el nivel de consecuencia es de 100, 60, 25, 10, que son las calificaciones ya dadas, y los niveles de probabilidad están entre 40, 24, 20, 10, 8, 6 y 4, 2, encontramos, ¿cierto?, la determinación del nivel de riesgo, multiplicando uno por el otro. ¿Sí? ¿Listo? Y aquí están los significados de los niveles de probabilidad, de los niveles de riesgo y todo lo demás. ¿Listo, muchachos? ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes vean todo eso, no se asusten. Simplemente lo interpreten. Y aquí está, mire, el nivel de riesgo y de intervención. Y mire, existen 5 riesgos: 1, 2, 3, 4. No, hay 5. Bueno, aquí la LTC considera 4. Entonces tenemos entre 4.600, la situación es crítica, entre 500 y 150 se debe corregir y adoptar medidas de control de forma inmediata, entre 120 y 40 mejorar si es posible, es decir, el resultado de aquello, ¿no? El nivel de riesgo. Y 20, mantener las medidas de control existentes, es decir, que las cosas están bien, pero si en lo posible hay que implementar algo más, que implemente lo que eso nos sobra. Listo, dale. Acá en la aceptabilidad del riesgo, igual, está el nivel de riesgo 1, 2, 3 y 4. El significado en el 1 es no aceptable, en el 2 tampoco es aceptable, en el 3 ya es aceptable. Pero hay que implementar medidas y en el 4 es aceptable, pues parece que todo anda como bien. Al decidir la tolerabilidad de los riesgos derivados de riesgos particulares, conviene tener en cuenta el total de los individuos expuestos al riesgo, teniendo en cuenta el hecho de que podrían estar expuestos a los riesgos asociados por una serie de diferentes peligros o para los distintos atributos del mismo riesgo. La exposición al riesgo individual de los miembros de los especiales también se debe considerar, por ejemplo, los grupos vulnerables, tales como los nuevos o inexpertos. Imagínense uno nuevo, sí, sin haberle dado inducción, o un inexperto que nunca haya visto la máquina y le meta el dedo. ¿Cómo la ven, muchachos? Dale. Ahí están los niveles de intervención. En las medidas de intervención, para esto se debe tener en cuenta los controles existentes y determinar si estos son suficientes o necesitan mejorarse con otros nuevos. Siempre realizando priorización y jerarquizando los propuestos. La jerarquía de control y la definición. Y ejemplo, entonces tenemos la eliminación. En la definición debemos modificar un diseño para eliminar el peligro. Ejemplo, introducción de dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar un peligro de manipulación manual. Por supuesto, si existen montacargas, ¿por qué tenemos que exponer al carguero, cierto? A que se ponga aquí. Ellos no se ponen lo que dice la ley, 25 kilos. Ellos se montan 200 y se les aplasta la columna. ¿Cómo les parece?